Les damos la bienvenida nuevamente a su programa, La Escuela Sabática, en donde estudiamos día a día lo que la lección de Escuela Sabática nos da, y estamos en la lección número 12 del segundo trimestre del año 2026, que titula Compártelo, compártelo. Vamos a hablar hoy acerca de la misión y de cómo tenemos que expandir el Evangelio por tantos lugares. Pero hoy tengo a dos invitados muy especiales. Tengo al pastor Esteban Bor, presidente de Sun TV. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Dios le bendiga. Siempre es un placer participar en este programa específicamente. Perfecto, pastor. Tengo también al pastor José Zamora. Pastor, qué privilegio, el pastor de madera de aquí de Central California Conference. Qué bueno tenerle, pastor, con nosotros. Igualmente un privilegio estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, pues quiero pedirle, pastor, que usted por favor tenga la oración, y al pastor Bor le voy a pedir que lea luego el versículo de memoria para esta lección número 12. Adelante, pastor Zamora. Vamos a orar. Querido y eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado, por tus cuidados y tus bendiciones. En este momento vamos a iniciar a estudiar la lección número 12. Queremos hacerlo, buen Dios, como siempre lo hacemos, pidiendo sabiduría del cielo. Queremos que tu Santo Espíritu pueda usar al pastor Bor, al pastor Manrique y a su servidor, y que su Espíritu Santo se pueda mover a través de los dispositivos inteligentes y pueda llegar a cada persona que lo está viendo, no importa en qué lugar esté, dónde esté, que pueda ser bendecida a través de tu santa palabra. Amén. Así que tu presencia esté con nosotros, lo pedimos e invocamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lectura bíblica para esta lección se encuentra en Isaías, el capítulo 50 y el versículo 4, donde dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Muchas gracias, pastor. Dios nos ha dado una lengua para poder compartir el Evangelio. Y una de las maneras correctas de compartirlo, pues es precisamente comunicando lo que nosotros tenemos, nuestro testimonio. Vale la pena decir que hay una ilustración muy interesante en el tema del sábado, los que tuvieron la oportunidad de leerla, cuando habla de cómo un pastor se disgustaba en el tráfico con alguien que se le había cruzado, ¿verdad? Y entonces ahora el pastor llega a la iglesia, y qué sorpresa cuando él va a dictar una lección y encuentra que la persona con la que había peleado en el tráfico era una persona visita que venía a la iglesia. Esto denota que nosotros y nuestras actitudes y nuestro comportamiento y nuestro carácter pues debe ser el mismo en todo el tiempo, porque debemos imitar a Cristo en nuestras acciones. Y una de las cosas en las que debemos imitar a Cristo es en compartir la fe. Jesucristo la compartió de manera maravillosa. Así que quiero conocer sus apreciaciones a manera de introducción con este importante tema de poder compartir la fe con otros. ¿Quién desea comenzar? Bueno, la misión es la parte central que nosotros tenemos como iglesia. Esta lección viene enfatizando predicar el Evangelio, ¿no? Compartir el Evangelio. Y algo similar, hablando acerca de esta historia, me pasó hace tiempo en un distrito donde yo estaba. Exactamente, yo tenía un vecino que tenía su negocio. Yo recuerdo que un día que un servidor iba saliendo para hacer unas visitas, recuerdo que yo iba tranquilo porque había salido con mucho tiempo de anticipación, así que yo iba tranquilo ahí en mi auto, agarré la carretera, pero me llamó la atención que yo iba tranquilo a un ritmo no rápido, pero venía un auto exactamente que me venía pitando, como diciendo, apúrate, ve más rápido. Y de repente ya llevaba varios minutos ahí pitando, ahí un poquitito, no se quería él adelantar, y ya como que mi paciencia fue un poquitito ahí ya desapareciendo, y dije, ¿por qué está molestándome? ¿Qué no puede? Está libre del otro lado, es de 2 carriles aquí. Pero él estaba pitando y pitando. Recuerdo que de repente, sí, se fue al otro lado, pero venía no con buena actitud, ya estaba molesto. Y cuando baja su cristal de su ventana para poder decirme ahí palabras no agradables, se dio cuenta que era su vecino. Entonces nomás como que quedó ahí. No me dijo nada, reconoció que yo era su vecino. Wow. Y esto es interesante, ¿no? A veces también nosotros ahí
debemos estar listos para dar un buen testimonio. En este caso yo no tuve que dar un buen testimonio porque esta persona reconoció quién era su vecino. Ellos sabían que era un pastor que vivía ahí, en esa comunidad. Wow. Wow. Bueno, Pastor Manrique, yo creo que nuestra misión es proclamar el mensaje. Amén. O sea, misión y mensaje tienen que ir juntos. No son lo mismo. ¿Y cuál es nuestro mensaje como adventistas del séptimo día? Los mensajes de los 3 ángeles. Es nuestro mensaje. La hermana White dice que nada más debe atraer nuestra atención sino proclamar los mensajes de los 3 ángeles, que en realidad esos mensajes contienen toda nuestra doctrina. Cuando uno mira con cuidado, contiene toda nuestra doctrina. Y claro, nosotros proclamamos los mensajes de los 3 ángeles, como dijo el pastor Zamora, por nuestro testimonio personal y también a través de una cátedra, enseñando con la boca. La Biblia dice que por testimonio, el Evangelio por testimonio personal y también enseñanza. Si enseñamos una cosa y luego pasa como ese individuo, entonces uno se pregunta si en realidad la persona está bien fundamentada. Bueno, pues ya con esto hemos introducido esta importante lección y vamos a entrar a la parte del domingo que nos viene hablando precisamente lo que el pastor Bora acaba de decir, con sus palabras introdujo, por testimonio. O sea, hay que compartir el evangelio a los demás por testimonio. Y nos introduce la parte del domingo hablándonos de la gran comisión. Esa gran comisión que aparece escrita en Mateo el capítulo 28, el versículo 18 al 20. Y aunque la hemos escuchado muchas veces en la iglesia, vamos a leerla nuevamente aquí. Pero antes de leerla, quiero que miremos algunas cosas que dice un instituto aquí en los Estados Unidos de investigaciones eclesiológicas llamado el Instituto Barna. El Instituto Barna hizo investigaciones en diferentes iglesias de los Estados Unidos y descubrió que solamente 17 miembros de cada 100, en otras palabras, el 17% de los cristianos en Estados Unidos podrían explicar la Gran Comisión. El otro 83% no puede explicarlo. Y hay un 57% que si usted le pregunta cuál es la Gran Comisión, no saben qué decir. O sea, van a la iglesia, pero no entienden que hay una tarea, una misión que nosotros debemos cumplir. Quisiéramos que cada adventista del séptimo día estuviera dentro de ese 17%, que todos subieran decir cuál es la gran comisión y cuál es la tarea que debemos cumplir. Vamos a leer el texto y de ahí entramos en la discusión. Sí, Mateo 28, Del 18 al 20. del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hagamos énfasis en algunas cosas claras aquí. ¿Por qué el texto usa tanto la palabra todo, todos, todas? Eso es bien importante. Y lo otro, de ese texto, ¿cuál sería la misión que como iglesia debemos cumplir? Bueno, hay muchos puntos claves en la Gran Comisión que posiblemente no hemos visto. La clave es que Jesús dice, toda potestad, en realidad una mejor traducción es, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos que le fue dada cuando Él ascendió la mañana de la resurrección al Padre. Toda autoridad, ¿no? Toda autoridad, sí, porque la palabra es exusía, no es poder en el sentido de dinamis. Pero esa es la clave, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el poder. La misión sin poder no funciona. No funciona. Ahora, ¿cómo usó Jesús esa potestad? El día del Pentecostés derramó el don que el Padre le dio a Jesús, Él se lo derramó a los discípulos. Y por eso uno mira a Pedro y a Juan, especialmente Pedro. Ese Pedro, cuando negó a Jesús, no estaba proclamando la misión. Pero más adelante en esta lección dice que no podemos sino hablar.
porque habían tenido la experiencia con el Señor Jesús. No podemos testificar de lo que nosotros no tenemos. Tenemos que tener una experiencia con Cristo y entonces tenemos algo que contar. Si no hemos tenido una experiencia personal, pues entonces lo que hacemos es sencillamente académico y no impacta. Pero cuando se hace con el poder, con toda potestad, como dice Jesús, hay poder y muchos se convierten y se unen a Cristo y se unen a la iglesia. Muy bien, pastor. Dentro de los textos acerca de la gran comisión que tenemos hay varios textos, pero este es el texto central que como iglesia creemos nosotros. Y algo que me gusta son los 4 todos, ¿no? La toda autoridad, como usted comentó, Pastor Bohr, y toda autoridad es la seguridad que Dios le da al cristiano para hablar en su nombre. Me gusta esa autoridad. Pareciese que a veces nosotros los cristianos tenemos miedo de hablar de Jesús. Hablamos como que no creyésemos en Cristo Jesús. Rápidamente, hace tiempo escuché un predicador que decía, ¿por qué la gente llena más los teatros, llena más lugares donde están actores, donde están personas que están hablando de una historia inventada? ¿Y por qué en un lugar donde los cristianos en una iglesia hay gente que menos asiste a ese lugar? Entonces, este predicador decía que cuando le hablaba con estas personas, estos actores, y decía, es que nosotros nos hemos dado cuenta cómo hablan ustedes y cómo hablamos nosotros. Nosotros hablamos como esa mentira es verdad y ustedes hablan como esa verdad como si fuese mentira. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado autoridad para hablar en su nombre. Y cuando tenemos autoridad, tenemos la seguridad de que el evangelio va a tener poder para transformar personas por testimonio. Segundo, está todas las naciones. Eso me gusta porque el evangelio no es excluyente. El evangelio es para todo aquel que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. No importa la cultura, no importa la raza, no importa el color. Aquí nosotros que grabamos esta lección aquí en Estados Unidos, es uno de los países más multiculturales del mundo. Tenemos discriminación, tenemos sectorización, está muy marcado. Sin embargo, todas las naciones implica que el mundo ha sectorizado, el mundo ha fragmentado, el mundo ha dividido, el mundo ha discriminado, el mundo ha creado su grupo, su comunidad, pero para Dios no existe eso. En todas las naciones rompe toda esa barrera y Él dice, es un solo pueblo, es un solo mensaje, es un solo Dios. En el otro, todas las cosas, me encanta mucho, todas las cosas que he enseñado. Vivimos ahorita en un mundo, con el dato que usted dio ahorita, Pastor Manrique, que algunos solo predican un evangelio de acuerdo a lo que me conviene, ¿verdad? Lo que me gusta, o escuchar un predicador de lo que me acoplo a lo que él dice. Y a veces ahorita nosotros tenemos una Biblia que es Antiguo Testamento, no, Nuevo Testamento sí. Entonces, los cristianos hoy en día han tomado lo que les gusta de la Biblia y es lo único que viven. Y piensan que con eso ellos van a ser salvos. Pero en la gran comisión no es una pequeña porción de la Biblia, es toda la Biblia en su totalidad. Por eso es todas las cosas. Y no solo es aprender todas las cosas, practicarlas, ahí está el secreto. Y el último me encanta, todos los días hasta el fin del mundo. Vivimos en un mundo con naturaleza pecaminosa. Vamos a perder seres queridos, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Por predicar el evangelio es posible que nos maltrate, ¿verdad?, el enemigo. Sin embargo, Dios ha garantizado su presencia con nosotros en las buenas y en las malas, hasta el fin del mundo. Los años que vivamos aquí, Dios ha garantizado que Él va a estar con nosotros. Muchas gracias por darnos esa explicación tan linda acerca de los todos, de los totales que se allí, ¿no? Y hablando de ese primer todo, el evangelio a todo el mundo, eso está en línea directa, pastor, con el mensaje del primer ángel. Correcto. Amén. Solo que el primer ángel amplía, porque aquí dice a todas las naciones, el mensaje del primer ángel dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, subdivide los grupos, los diferentes grupos en las naciones que deben aceptar el mismo evangelio y deben estar en unidad. La iglesia adventista es la iglesia más diversa de todas las iglesias del mundo. Es la más diversa. Tal vez
la excepción sería la Iglesia Católica, que está en todas las naciones del mundo, pero de las iglesias protestantes. La más La diversa somos iglesia nosotros. adventista en los Estados Unidos es una iglesia que tiene gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Y tenemos obra en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso Dios estableció nuestra organización, para que pudiéramos sembrar creyentes en todas partes del mundo, para que cuando venga la crisis final Dios tenga un testimonio en todos los países del mundo. Quizás es bueno agregar algo más ahí en el concepto de la Gran Comisión, especialmente en el texto de Mateo 28, 19 y 20, que la traducción que nosotros tenemos al español no nos permite ver con claridad hasta dónde debemos llegar. La expresión en griego dice pantataenne, y pantataenne significa a toda etnia. Solo que si lo traducen así, quizás algunos no lo entenderían bien, la Gran Comisión, pero lo que está diciendo es que debemos llegar a cada grupo de personas en el mundo. O sea, si lo miramos desde el griego, eso me encanta del griego, bueno, el griego se lo dejo siempre al pastor Borges, yo no soy el experto en griego, pero me encanta del griego que tiene una palabra para cada cosa que quiera expresar, y ahora cuando hablamos de cada etnia, pues dices, cada grupo de personas debe ser alcanzado con el evangelio. Y qué lindo como lo presenta, por supuesto, el mensaje del primer ángel. Pero mi pregunta es... Es un punto muy importante, porque la palabra que se usa es la palabra ethne, que se refiere básicamente a la gente que no son creyentes. Okay, buen punto, La buen palabra punto. para el pueblo de Dios es laos. En el Nuevo Testamento, cuando se usa laos, se refiere a los que ya son creyentes. Etne generalmente se refiere a ir a todas las naciones del mundo que todavía no han recibido el evangelio y que necesitan escucharlo. Totalmente, ¿no? Y yo creo que si hay algo que no tenemos que olvidar, porque es por el domingo por testimonio, que en un mundo donde hay miles de denominaciones que hablan de Cristo Jesús, que hablan de la Biblia, que hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo otros, la pregunta entonces ahí es, ¿cómo podemos ser un pueblo, un Laos, como dijo el pastor Bohr, que dé testimonio? ¿Cómo podemos ser en un mundo donde pareciese que la Biblia, todo mundo lo habla y lo expresa? Bueno, dentro de los 4 todos que está aquí en la Gran Comisión, también todas las cosas implica la doctrina que nos caracteriza como pueblo de Dios. Cuando una persona de otra X denominación, 50,000 denominaciones, decía cierto predicador, cuando otra persona ve la doctrina de un cristiano, de un adventista que no solamente habla, sino conoce y sabe la palabra de Dios, ese es el mejor testimonio que podemos dar. Porque no solamente crees en tu Dios, sabes quién es tu Dios, sabes qué es lo que implica seguir ese Dios, y también sabes que lo más importante es que el evangelio no es individualista, el mensaje no es individualista, el mensaje es compartir a aquellos que necesitan conocer y saber de Cristo Jesús, el testimonio. Muchas gracias, ese testimonio. Pastor, déjeme o permítanme agregar algo más con respecto a esto de la Gran Comisión. Y es que en la Gran Comisión aparecen 4 diferentes verbos que nos invitan a la acción, ¿verdad? Y entonces aparece id, ¿cierto? Para ser id para ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles y que guarden todas las cosas. Y cuando estudié en clase de misiología, mientras estábamos haciendo el doctorado en Andrews, una de las cosas que nos enfatizaron es que el único verbo que está en imperativo en el griego es el verbo id para ser discípulos. Los otros, cuando oigo imperativo, quiere decir que es una orden. Los otros verbos son la consecuencia de la orden, ¿cierto? Y la consecuencia de la orden es bautizar, la consecuencia de la orden es enseñar, y la consecuencia de la orden es que guarden todas las cosas. Pastor Borges, si estoy equivocado, usted me corrige. Estoy diciendo lo que aprendí en la clase ahí, ¿no? Eso es correcto. Yo no puedo discutir con tus maestros. Pero lo que quiero decir aquí es que la esencia principal de la Gran Comisión es el hacer discípulos. Pero nosotros tenemos un estándar dentro de la iglesia, y lo digo que yo he estado en muchos de los niveles de la iglesia y en muchas juntas en diferentes niveles de la iglesia, y he visto que el tema de bautismos se ha convertido
en el principal, ¿cómo diría?, indicador. Y que no hay nada de malo, porque me parece que el indicador correcto de evangelismo son los bautismos. Sí, porque en el día del Pentecostés tenemos un número, Correcto. 3,000. Quiero decir que es un indicador clave para poder ver cuántos vienen a la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cuáles debieran ser los indicadores que nos muestren que nosotros estamos haciendo discípulos? Porque me parece que necesitamos trabajar sobre eso y debemos compartirle a la iglesia que está bien que hablemos del número de bautismos, pero también tenemos que hablar de involucramiento de la iglesia, de hermanos que están preparados para poder dictar estudios bíblicos, de cuántos asisten a grupos pequeños, o sea, otros indicadores que muestren que la iglesia crece, porque aunque este indicador de bautismo muestra cuántos entran a la iglesia, no es el principal indicador de crecimiento de iglesia, ni el principal indicador misiológico. El principal indicador misiológico tiene que ser es cuántos discípulos hemos hecho. ¿Y qué es un discípulo? Pues el que ha aprendido de Jesús y está dispuesto a hacer otros discípulos. Pastor, mire, el bautismo es el momento del nacimiento de la persona, Correcto. espiritualmente hablando. Sí. ¿Qué pasa si no se les hace seguimiento a esa persona? Es como tener un bebé y luego decirle al bebé, ya te bautizaste, ya naciste, ahora arréglate, aliméntate, limpia tus pañales, etc. No, si el bautismo es un nacimiento, hay que hacer un seguimiento. Desde luego. No hay nada que exija más esfuerzo que cuidar de un bebé recién nacido y en sus primeros años. Así que muchas veces estamos tan ansiosos de llenar la iglesia con gente recién bautizada, luego los abandonamos. No tiene sentido. Y otro punto que he presentado en una lección anterior es que yo creo que el problema que tenemos en la iglesia adventista ahora es en dos pasos. Número uno es el periodo de gestación, porque hay 9 meses de gestación antes del nacimiento. Correcto. Tiene que haber, no digo 9 meses, pero tiene que haber una gestación que es el aprendizaje, el hacer el discípulo y enseñarle las cosas. Y luego la segunda etapa donde estamos fallando es en el seguimiento, porque bautizamos a la gente y luego la dejamos así. Y como resultado, los que entran por la puerta de adelante se van por la puerta de atrás. Hay que, como mencionaba Pastor, hay que formar discípulos que no los sacuda ni un terremoto, que conocen bien la historia de la iglesia, porque yo mencionaba fuera de cámara que para que la gente permanezca en la iglesia tienen que tener un orgullo sano de pertenecer a esto. Pero a veces lo que hacemos es decirles un montón de doctrinas y no hablamos del patrimonio de la iglesia, dónde nacimos, que somos una iglesia mundial, cuáles son nuestras doctrinas. O sea, tenemos que hacer un seguimiento y enseñarles no solo lo que Cristo ha mandado, sino la luz adicional que nosotros hemos recibido. Sí, dice el deseo de toda la gente, es página 166, párrafo 2, dice, estaba relatando el tema de la mujer samaritana, ¿no? Cuando Jesús está con la samaritana, hay una cita de la hermana Juan bien interesante, dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. La hermana Juan usa esa cita refiriéndose a que esta mujer samaritana, una mujer en pecado, pero que llegó a ser discípula y misionera, incluso hasta antes de su bautismo. Cada persona tiene que convertirse en un misionero. Eso debe estar bien claro entre todos los miembros de la iglesia. Y lo otro es que necesitamos indicadores misioneros dentro de la iglesia. Ya hablamos de bautismos, que bueno, eso nos muestra que pues hay personas que están entrando, pero necesitamos indicadores de retención. Después de 5 años, ¿cuántos sí permanecieron? Después de 10 años, ¿cuántos permanecieron? Necesitamos indicadores de discipulado. Yo también decía algo, le comentaba con ustedes antes de entrar fuera de cámaras, les comentaba que cómo es posible que si hacer discípulo es la principal función, ¿por qué no tenemos un director de discipulado en la iglesia local? ¿Por qué no hay un director de discipulado en la asociación o en la conferencia? ¿Por qué no hay un director de discipulado en la unión? ¿Por qué no hay un director de discipulado que se preocupe para que todos sean discipulados? Para que ese periodo de gestación se dé correctamente, para que un miembro con experiencia tome a uno sin experiencia y lo prepare para que sea discípulo y sea misionero. Esas conexiones, ahí estamos fallando. Por eso decimos que tenemos tantos miembros de banca
Y la razón es que necesitamos conectar el tema de la misión con el hacer discípulos y obviamente con el que ellos aprendan cada una de las cosas que Dios nos ha enseñado. Una de las experiencias más impactantes que enseña todos estos puntos es la historia de David y cuando cometió adulterio. Ajá. Salmo 51 tiene una secuencia. Al principio David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Luego, un poco más adelante, y estoy resumiendo los pasos, en el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas tus maldades. Luego dice, crea en mí un corazón limpio. Pero la clave que quiero recalcar es en el versículo 13, donde después de la experiencia de perdón y pureza, él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Así que él se convierte en misionero anunciando su propia experiencia y animando a otros que tengan la misma experiencia. Lo mismo Nabucodonosor, el orgulloso Nabucodonosor. Al final del capítulo 4 dice, ahora yo alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque es capaz de humillar a los que andan con soberbia. Es decir, que no podemos compartir una experiencia que no hemos tenido. Correcto. Por lo menos con entusiasmo. No. Podemos hacer la rutina, pero necesitamos tener la experiencia primero. Y eso es muy importante en la práctica de la iglesia, Pastor Borro, porque muchas veces los que no juegan quieren dar las indicaciones de cómo jugar. Muy buen punto. Me llama mucho la atención Excelente. que en el liderazgo de Muy la buen punto. iglesia ponemos líderes que nunca han jugado fútbol, ni saben que, vamos a decir que si fuese fútbol, porque soy mexicano, y son los que están marcando lo que se va a hacer. Tú jamás vas a saber lo que se necesita hacer si no has estado ahí. Exacto. El líder que debe dirigir la obra misionera, evangelismo, hacer discípulos, tiene que ser alguien que viva el discipulado, Exacto. Correcto. que sepa el discipulado, Amén. que practique el discipulado, que sepa enseñar con la Biblia el discipulado. Y lo más interesante es que se apasione, disfrute hablar a otros de Dios. Cuando pones un líder de eso, esa iglesia, ten la seguridad que va a cambiar totalmente. Seguro. Porque la gente va a empezar a ver el evangelio no como una carga, sino como un privilegio de poder Amén. hablar del amor de Cristo Jesús. Ahora, en la gran comisión, ahorita que comentó también usted, Pastor Manrique, es que el imperativo nosotros en español sabemos que es, como usted dijo, un mandato, una orden. No. Dios ha dado un mandato y una orden al cristiano. El mandato y la orden que Él ha dado en la gran comisión es el matetes, es el hacer discípulos. Correcto. Los otros son parte del proceso para llegar al discipulado, yendo. Es decir, yendo, hay que ir a tocar un vecindario, hay que armar una estrategia evangelística, hay que trabajar para la comunidad, tienes que ir. La iglesia tiene que abrir sus puertas para la comunidad. Debe ser una iglesia para la comunidad, una iglesia sin puertas. No es una iglesia para nosotros ya conocemos el evangelio, ya estamos alimentados. Entonces, yendo, el otro enseñando, bautizando. O sea, cuando nosotros hacemos todos esos andos, ¿verdad? Cuando nosotros andamos haciendo todos esos gerundios que están allí, logramos entonces hacer discípulos. Y este está el secreto. Hoy en día las iglesias, muchas iglesias están estancadas, no porque Dios no está allí, no porque el evangelio no se esté predicando. Yo me imagino que es porque hemos descuidado una parte importante que es el secreto para el crecimiento, que ahorita lo vamos a estudiar en los otros días, y es como la iglesia cristiana primitiva creció. Es cuando la gente empieza a discipular, cuando empieza a ser discípulos, ahí está el secreto de una iglesia en crecimiento. Una iglesia que tiene discipulado es una iglesia que siempre va a estar en crecimiento. Así es. No está destinada a morirse o estancarse, está destinada totalmente a crecer en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues ya con eso estamos introduciendo, digamos que ya compartimos bastante. Sé que esta parte del domingo tenía mucha tela que cortar, pero quiero que entremos a hablar un poco en la parte del
del domingo. El título del domingo titula Sin fuerza pero con poder. Sin fuerza pero con poder. Y introduce esta lección hablando acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión por ellas, dispersas como aquellas ovejas que no tienen pastor. Eso está en Mateo 9:36. Y entonces aquí hay un punto importante que toca, y es que tenemos que ver esto en el marco del conflicto cósmico. Y es que aquí Dios es un Dios que invita, pero no obliga. Y Satanás quiere obligar, quiere coartar las conciencias. Déjame ilustrarlo de esta manera, ¿no? He tenido la oportunidad de estar orando y viendo cómo Dios manifiesta su poder en personas que son poseídas por demonios. Cuando Satanás posesiona a una persona, la persona pierde su conciencia e incluso llega a hablar a través de la persona Satanás, ¿verdad? Pero cuando la persona vuelve en sí y es liberada, la persona no tiene conciencia de ese tiempo en que estuvo bajo la posesión, porque Satanás coartó y lo dominó, lo esclavizó. Cuando el Espíritu Santo toma una persona, sucede todo lo contrario. El Espíritu Santo toma una persona y ahora potencializa la conciencia de la gente, hace más brillantes las ideas, habla más claro. Entonces, el punto aquí es que la coerción es contraria al carácter de Dios y Dios respeta el libre albedrío. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno está presentando el mensaje de no hacer que la gente responda por manipulación. Ok. Porque algunos predicadores manipulan la psicología de la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, la gente debe tomar decisiones libres. Y eso es algo que todo evangelista debe saber. Y yo creo que ahí está el sin fuerza, pero con poder, ¿no? Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, el evangelio, cómo es predicado en el mundo, nosotros tenemos también que aprender a respetar el lugar donde estamos, la cultura, ¿verdad? También ahí hay que conocer un poquitito la cultura. A veces nosotros somos muy nacionalistas. Yo soy mexicano y el mexicano es muy nacionalista. Piensa que como nosotros predicamos, así se tiene que predicar en todo el mundo. Pero tú vas con otras culturas, la afroamericana, la anglosajona, la asiática. Uno tiene que ir. Bíblicamente, el respeto es parte también de la enseñanza cristiana. Cómo Jesús iba, interactuaba. Él es el ejemplo y el mejor modelo. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado con persuadir totalmente, porque a veces, con el afán de poder ganar a las personas, nos vamos al extremo. Cruzamos ese límite donde ya empezamos nosotros a querer entrar en una área donde ya bíblicamente no estamos tratando de enseñar la Biblia, sino ya estamos nosotros tratando de persuadir o entrar en un espacio privado de la persona. Entonces tenemos que tener cuidado como predicadores, respetar esa línea. Para mí es que la palabra sea la que convenza, el evangelio sea el que convenza. A mí me gusta porque cuando la persona entiende el evangelio, compártelo, la palabra de Dios, sin fuerza, pero con poder, con convicción, la persona dice, claro que quiero aceptar ese tu Dios. Enséñame quién es ese tu Dios. Ahí está el secreto. Ahora, yo también creo rotundamente que hoy en día los predicadores tenemos que prepararnos también más en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo creo que la falta de conocimiento nos hace llevar algo de bendición como algo que no es lo correcto. Hay ciertos lugares donde el evangelio de los bautismos es lo que se predica. Y por eso en otras culturas han tomado rechazo, porque hay que tener un equilibrio. El secreto está en el equilibrio. El secreto está en el equilibrio de los cuatro todos. Entonces, pero hay otros lugares donde han convertido los bautismos en el fin, en el objetivo, y no el hacer discípulos. Y otros lugares han quitado los bautismos a la cultura de no bautismos, porque ese no es el evangelio. Entonces, al final, se van al extremo y por ende una iglesia, para crecer, hay que añadir. El secreto de la iglesia cristiana primitiva: si quieres que tu familia crezca, tienes que integrar algo, tiene que haber reproducción, y el discipulado también va sobre ello. Respeto para el libre albedrío, pastor. Amén. ¿Qué nos motiva a compartir el evangelio? Creo que ese es el punto central de esta sección del lunes.
porque empieza la sección del lunes diciendo que Jesús tenía compasión de las muchedumbres porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, lo que debe movilizarnos a nosotros es la compasión para con las personas que necesitan a Jesús. No es un bautismo, no es ningún objetivo, sino el objetivo de que el amor de Cristo, un texto que está en la lección, nos constriñe, que significa el amor de Cristo nos obliga. Cuando conocemos a Jesús, será un privilegio, una pasión compartirlo. Yo tenía un compañero de cuarto en Colombia, porque yo estudié 3 años de teología ahí en la Universidad Adventista. Éramos 8 en un cuarto y había un muchacho que tenía una novia y ese tipo nos tenía pero mareados. Ay, que mi novia esto, que es la más bonita, que es la más bella y huele a bueno y esto y aquello y lo otro. Oye, todo el tiempo. La pregunta es ¿por qué es que él hablaba tanto de ella? ¿Por qué la amaba? Ya. Si nosotros amamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Hablar de él. Pues vamos a hablar de él, ¿verdad? Así que el amor de Cristo nos constriñe, cuando tenemos el mismo amor que tenía él, nos constriñe a testificar a las almas. Y yo creo que en estos tiempos modernos, donde la ansiedad, depresión, miedo, soledad ha atacado mucho, el enemigo está trabajando mucho en eso, necesitamos cristianos más empáticos. No tienes que llegar, porque el método de Cristo, que es el secreto que utilizamos, y yo creo que en eso también podíamos hablar totalmente esta lección, ahí está el secreto, ¿no? Nosotros casi siempre lo primero que vamos es con Biblia. Y a veces las personas todavía no necesitan la Biblia porque no saben quién es el Dios. Entonces primero tienes que ir, arrodillarte, sentarte con ellos. Tenemos que ser más cristianos empáticos. Cuando nosotros somos cristianos empáticos, que nos acercamos por sus necesidades reales que tienen, entonces esa gente verá otra vez el evangelio en acción, el sermón vivo, y la gente dirá, claro, quiero conocer ese Dios. Entonces hoy necesitamos cristianos empáticos, cristianos que realmente sientan y vivan lo que la otra persona está experimentando. La gracia de Cristo Jesús es la gracia. Ninguno de nosotros merecemos la salvación, sino es por la gracia de Cristo Jesús. Y esas personas por gracia tenemos que ir a ellos. Ya el pastor Zamora nos introdujo en la siguiente sección del martes, que titula Consejos para compartir a Jesús. Y ya comenzaste a dar algunos consejos. Y la lección precisamente lo que nos muestran son varios de esos consejos. Cómo compartir a Jesús de la manera correcta. Y por supuesto vamos a tocar algunas de esas ideas que dan éxito. Quizás ya tocaste una, ¿no? El método de Cristo. Ministerio de Curación, página 102, dice con claridad que es el único método que dará éxito para atraer a las almas y que consta de 5 partes. Número 1, Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles el bien. Me gusta más como lo dice la hermana Juan en inglés, porque ahí no dice se acercaba, dice se mezclaba. Se mezclaba con las personas. Mingled. Exacto. Se mezclaba con las personas como quien deseaba hacerle el bien. Número 2, mostraba simpatía, una sonrisa, una alegría. Número 3, atendía sus necesidades. Número 4, ganaba su confianza. Y número 5, les decía, seguidme. Así que ese es el método y es paso a paso. Noten que primero hay que demostrar, tratar de mostrarnos, ayudarles en algo a ellos, mostrar que estamos para servirle, mostrar la alegría antes de abrir la palabra. Porque eso es lo que a veces impide que la gente quiera aceptar el evangelio. Y ese es el método, el único método seguro que permitirá que las almas vengan a los pies de Cristo. Pero hay más métodos, pastor. Yo tengo una pregunta para nuestro moderador. Adelante, pastor. ¿Por qué razón la mayoría de los miembros de la iglesia tienen miedo de testificar? ¿Cuál es la razón por la cual la gente, yo me imagino que hay varias razones, Sí, hay varias razones. por las cuales, no sé si puede compartir algunas de esas razones
con Sí. los televidentes. Claro que sí, pastor, y gracias por la pregunta. Se supone que yo soy el que va a hacer las preguntas, pero ahora tengo aquí al pastor haciendo las preguntas. Qué bien, y eso nos permite tener un panel bien abierto. Pastor, hay muchas razones por las que la gente no quiere testificar. Una de esas es que tenga miedo. Otra, pues que no saben cómo hacerlo. Pero hay más razones. Mira, por ejemplo, a veces hay malos ejemplos dentro de la misma iglesia. Y entonces, y si es una ciudad pequeña, si es una ciudad pequeña o un pueblo pequeño y algunos de esos miembros que van a la iglesia han dado mal testimonio en ese pueblo, pues entonces eso ya se convierte en una razón para no querer testificar. ¿Cómo voy a decir que voy adventista con este hombre que ha dado tan mal ejemplo? Porque recuerden que Satanás también usa personas para eso, ¿no? Así que eso es una. Pero también hay otras. Por ejemplo, a veces hay experiencias negativas en el servicio. Usted quiere hacer obra misionera, fue a golpear una casa, lo rechazaron, lo trataron mal, o simplemente le dijeron, aquí somos católicos y aquí no vamos a cambiar de religión, o le cerraron la puerta en la cara, cualquiera de esas cosas. A veces usted ni llevando la Biblia, simplemente quiere compartir algo con alguien y es mal recibido. La persona dice, no, ¿para qué voy a compartir la fe si mire cómo me van a tratar? Así que esa también puede ser otra razón. Y a las que les pasa eso, yo les diría, no se preocupen, vayan que los ángeles van a ir con ustedes. No todo el mundo va a aceptar. Y lo otro, usted no convence a nadie. Yo no convenzo a nadie, esa es la obra del Espíritu Santo. Exacto. Tenemos que hacer las tareas. Tenemos, por ejemplo, personas que tienen una conversión superficial, Pastor Boru. Usted ya tocó el punto. Entonces, esas personas conocen muy poco de la palabra y no sienten que tienen el conocimiento para ir a compartir con otros. Necesitan prepararse, necesitan recibir orientación. Otros están dedicados al materialismo y al entretenimiento. Toman tiempo para disfrutar en la televisión, en las redes sociales, pero no toman tiempo ni consideran importante compartir la fe. Otros no tienen relación personal con Dios. Si usted no tiene una experiencia con Dios, pues ¿cómo va a compartir? ¿Qué va a compartir? Ya eso lo hablamos. Otros tienen una visión equivocada de la misión. Y entonces no entienden el tema de la gran comisión, creen que la misión es predicar públicamente. Dicen, no, yo no puedo predicar públicamente, y esa visión equivocada pues les impide hacerlo. Les falta pasión por las cosas espirituales. Y aquí podría seguir, pero hay muchas otras razones fuera del temor que llevan a las personas a no compartir la fe. A no compartir la fe. Y eso por supuesto, pues afecta el crecimiento de la iglesia. Yo creo que una de las razones principales es que la gente tiene temor al rechazo. Rechazo, sí. Sí, bien. Porque si alguien rechaza, entonces dicen, bueno, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué me rechazó? Lo tomo personalmente, como si fue un rechazo a la persona y no al rechazo al mensaje. El Señor Jesucristo tuvo personas que Él se entristeció. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, cuando testificó al joven rico, fracasó. No, la gente reacciona de diferentes maneras. Puede aceptar o también puede rechazar. Así que Jesús dijo, mire, si vas a una casa y te rechazan, sacude los zapatos. O en ese tiempo serían las sandalias. Sí. Sacude las sandalias. El polvo de tus pies. Sí. Y ve. Lugar. Y entonces alguien va a aceptar. Yo me acuerdo, yo colporté 3 veranos cuando era alumno. Y uno de los grandes temores es que la gente no va a hacer el pedido. Pero ¿cómo uno va a saber si va a hacer el pedido o no, si uno no va de casa en casa? Y a veces teníamos una racha, porque la página impresa es testificación. Por supuesto. Y teníamos una racha a veces de yendo aquí, nada. Y uno tiene la tendencia de decir, no, ¿para qué voy a hacer esto? Esto es un fracaso. Pero luego entonces uno llega a un lugar, 15 pedidos en las petroleras allá en el Tigre, en el oriente de Venezuela. Todo el día, nada. Y luego llegamos ahí a una oficina de un gringo petrolero y nos dio acceso a todos los empleados, 21 pedidos de un solo golpe. Wow. Entonces, perseverar, no rendirse, no tener miedo, no tomar personalmente el asunto. Nuestra tarea no es convertir almas, nuestra tarea es compartir el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Pastor, gracias. Sí, y el trabajo de transformación no lo hace el ser humano.
tenemos que entender que el trabajo de transformación lo hace el Espíritu Santo. Correcto. Nosotros nos toca solamente la autoridad. Otra vez, hablar con autoridad. Amén. Que creemos ese evangelio. Amén. Estamos seguros que existe ese evangelio. Ahora, consejos para compartir a Jesús. Yo quiero tomar la cita que usted comentó, Pastor Manrique, relacionarse. Hay que relacionarse. Nosotros nos relacionamos solamente un día, abrimos nuestra iglesia. Y muchos lo abren, ya solo ciertas horas del día del Señor. Cada vez, en vez de relacionarnos, nos vamos aislando, como que somos el pueblo de Israel, como los judíos, nada más nosotros allí. No, ahora el mensaje hay que abrirlo. Entonces tiene que ser la iglesia de la comunidad, la iglesia para la comunidad. Cuando una iglesia se convierte para la comunidad, entonces llega la bendición a esa iglesia. El método de Cristo. Hay que relacionarse. ¿Qué más? Servir a la comunidad. Servir a la comunidad, todo lo que implica, ¿no? Y mezclarse en iglesia es mejor, porque nosotros no queremos mezclarnos, solamente si es un latino, vamos con un hispano, solamente con ellos, pero ¿por qué no te mezclas con de otra cultura? ¿Por qué no vas con ellos? No. Dios también los ama a ellos y el evangelio debe llegar a ellos. Entonces, es relacionarse, mezclarse en inglés, como está la traducción, ser compasivo, empático con ellos, como dijimos. ¿Qué más? Atender sus necesidades. De vez en cuando hay que quitarse el saco y dárselo. De vez en cuando hay que evitar comer nosotros y darle esa buena comida que nosotros tenemos. Y no juzgar. Porque a veces decimos, si lo va a utilizar para algo bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo demás hay que dejarlo en las manos de Dios. ¿Qué más? Ganarnos la confianza. Cuando te ganas la confianza, entonces ya puedes hacer el último paso de abrirle la palabra de Dios. Pero ese debe ser el último, no el primero. El problema es que la mayoría de los miembros de la iglesia son adventistas del séptimo día. Ese es el problema. Perdón, me equivoqué. Son adventistas de 9 a 12 el séptimo día. 7-Eleven. Oiga, Pastor Manrique, y realmente tal vez el enemigo cada vez está tratando de que descuidemos el mensaje completo central del evangelio y dándonos tal vez, sin darnos cuenta, yo creo que con el énfasis de evangelizar al mundo, el enemigo está evangelizándonos a nosotros en un evangelio de él, pero no de la palabra de Dios. Entonces, yo diría, ¿por qué no mejor? Le diría a los hermanos que nos están viendo, los líderes religiosos, que tu iglesia no sea solamente de un día, porque no abres tu iglesia los 7 días. Amén. Bueno, yo quiero decirles que yo viví esa linda experiencia en Nueva York. Abrimos la iglesia a los 7 días y ese fue el año que más almas bautizamos en Nueva York. Si no estoy mal, creo que bautizamos 54 almas. Nos fue muy bien. Bueno, para Nueva York eso es bueno. Así que quizá, pero teníamos clase, todo de servicio a la comunidad. Fue una bendición. Bueno, ya dejé de ser pastor ahí, pero qué lindo. Mira, vamos a entrar a la parte del miércoles y la parte del miércoles titula Un hijo errante. Y habla precisamente esta lección aquellos que tienen familiares, hijos que han dejado la iglesia. Ustedes saben, un chico pudo haber sido formado en la iglesia de la mejor manera, pero quizás las influencias cuando llega la adultez, lo que sea, hace que se aparte de los caminos de Dios y los padres sufren. ¿Qué recomendaciones le daríamos nosotros a una persona que ha tenido un hijo en la iglesia y cuando ya su hijo creció, se apartó y ahora sufre? Lo peor que pueden hacer es regañarlos y tratar de obligar que regresen. O sea, dándoles un sentido de culpabilidad. Oh, yo te crié como adventista y ¿cómo es que te fuiste? Tienes que volver. A veces yo les digo a los padres que tienen hijos que se han ido de la iglesia, yo les digo, y que son rebeldes, que no quieren volver. De nada vale que tú trates de animarlos de que vuelvan a la iglesia. Ora por ellos. Muéstrale tu amor. Correcto. Porque en realidad las abejas se atraen es con miel, no con vinagre. Pastor, ¿qué consejo le darías? En mi experiencia pues yo no tengo hijos, pero en mi experiencia como hijo, quiero hablar que a mí me tocó crecer en un hogar de un padre que no era de la iglesia y una madre que sí era de la iglesia. Entonces había 2 modelos a seguir, 2 modelos.
Yo recuerdo rápidamente que mi papá, mi mamá, que les mando saludos si me están viendo, él llegaba el sábado y mi papá compraba pizza, llegaba a trabajar exactamente después del culto, nosotros veníamos y era una fiesta y, y había 2 modelos el sábado. Pero yo recuerdo que mi mamá siempre, como dijo el pastor Bor, fue con amor. Siempre nos decía, ok, ¿tú quieres salvación para también tu papá? Entonces tú tienes que también reflejar y dar un ejemplo para él. ¿Ok? Entonces, la manera como ella vivía el Evangelio, la manera como ella disfrutaba el Evangelio, la manera como ella nos daba palabras de amor en el Evangelio, porque yo he comentado, nunca escuché criticar a alguien, hablar mal de su líder, hablar mal de otro cristiano, que sí debió haber habido en una iglesia de 300 miembros, pero ese evangelio puro, ese evangelio de vivirlo y poner a un lado lo que no construye, nos fue creando. La primera obra misionera que ella hizo con sus hijos, de evangelizarlos, de compartir el evangelio, de enseñarles su Dios, fue algo que nos hizo para que al final, cuando nosotros crecimos y tuvimos que elegir cuál de los 2 modelos, nos fuimos por el modelo correcto. Amén. Ese es el mejor ejemplo, porque yo creo que hoy en día muchos hijos también, debe haber excepciones, pero muchos hijos cuando no ven a los padres que viven lo que ellos saben y conocen, ellos dicen, ¿para qué vivir este evangelio doble? El mejor testimonio que debe darse en un hogar tiene que venir de los modelos que son los padres. Amén. Lo mejor es la esperanza y que a esos padres hay que darles la esperanza y decirles, mira, los hijos vuelven. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Volvió. ¿Recuerdas a Jonás? Se fue lejos de Dios, pero finalmente volvió e hizo la tarea. No sé, podemos mirar muchos casos en la Biblia, pero mucho amor y atraerlo de esa manera. Y vamos a entrar, sí, vas a comentar. Yo nomás quería comentar algo sobre los hijos que se han salido. Tal vez hay un padre que no tenga su hijo. Es no olvidar que en el Espíritu de Profecía también está la historia de que si los padres le enseñaron la palabra de Dios, cuando ellos crezcan, uno como hijo va a tomar su decisión. Uno no puede obligar a uno, pero el padre debe tener nada más la seguridad y tranquilidad que le enseñó el Evangelio. Y al final, ese fue lo más importante. Si se ha sembrado el mensaje y ha hallado asilo en el corazón, eso nunca lo olvidan los hijos. Pueden dar la impresión de que lo olvidaron, pero no lo olvidan. Y tarde o temprano muchos de ellos regresan. Yo he tenido la experiencia, porque yo viajo mucho, predico en muchos lugares, llegan muchedumbres de personas. Estuve en Puerto Rico y fueron muchos los que vinieron y dijeron, pastor, yo me retiré de la iglesia, pero a través de los materiales de Zoom TV, yo he regresado a la iglesia más fuerte que nunca. Gloria a Dios. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro ministerio existe. No solamente para conseguir nuevos miembros, fortalecer a los que están en la iglesia, sino mostrarle a los que salieron cuán hermoso es nuestro mensaje para que ellos regresen. Y tenemos testimonio de personas que están en las 3 categorías. Amén. El último aspecto tiene que ver, pues, cuando hay otros familiares que se han ido, cómo recuperarlos. Pero ya hemos tocado eso. Relacionarse, no criticarlos, tratarlos con amor. El peor error es criticar el pecado de los que se van. Porque Jesucristo ni siquiera lo hizo. Vio a la mujer pecadora y le dijo, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo que necesitamos es más amor para poder compartir con ellos. Y en mi hogar, yo creo que otra vez mi madre no solamente nos ganó a nosotros, sus hijos, sino después también, hablando de recuperación, porque dice recuperados. Correcto. Mi padre también lo ganó para la iglesia. Gloria a Dios. Después de muchos años. No es fácil, también a veces los cristianos de hoy en día somos impacientes, ¿verdad? Y no, Dios tiene sus tiempos perfectos, pero hay que mantenernos fiel a Él. Y si un hijo se fue, esa experiencia, la parábola de hijo pródigo, puede ser una realidad, como dijo el pastor Ward, si se dejó la semilla. Y fue el amor del Padre el que atrajo de regreso al hijo pródigo. Correcto. Él recordó a su padre. Él recordó, ay, qué buena era la casa, cómo trataba mi padre a los siervos. Así que voy a ofrecerme como siervo. Es decir, la memoria del padre fue lo que lo trajo. Correcto, por eso es fundamental el testimonio que demos y tratar con amor. Recuerden que Dios es un Dios que no
coarta la conciencia, que Dios no obliga, Dios respeta el libre albedrío y cada uno tiene que tomar sus decisiones. Pero en el evangelismo nuestra función es predicar. Pero Amén. el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros solo somos colaboradores del Espíritu Santo en la tarea de evangelizar al mundo. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana aquí en la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.